El Evangelio está tomado de San Marcos. En aquel tiempo, habiéndose juntado otra vez una inmensa turba en torno de Jesús, no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: Lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Y sus discípulos les respondieron: ¿Quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre la gente, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, los bendijo también, y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4.000, y los despidió. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Los avisos para esta misa. Mañana, lunes 1 de julio, es la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos misa cantada aquí en la zona 1 a las 6 de la tarde y en el priorato, como es habitual, a las 7:15 de la mañana. El próximo jueves se hará en el priorato la misa mensual por los fieles, familiares, amigos y benefactores de la congregación a las 7:15 en el priorato, 7:15 de la mañana. El próximo viernes de mes, la Santa Misa será en desagravio del Sagrado Corazón de Jesús. Ese día nos toca aquí al priorato de Guatemala la segunda y última adoración perpetua del Santísimo Sacramento, que se hace en toda la congregación. Cada día le toca a una casa de la congregación. Ese día nos tocará aquí al priorato de Guatemala. El Santísimo se expondrá luego de la Santa Misa de las 7:15 de la mañana en el priorato. A partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde estará expuesto en el priorato. Y de aquí en zona 1, desde las 3 de la tarde hasta el comienzo de la misa vespertina. Por tal motivo, porque hay la exposición justamente antes, no habrá la exposición que tiene lugar luego de la Santa Misa el día viernes, 1 de mes. El próximo sábado se celebra la misa en reparación ahora del Corazón Inmaculado de María. También un recordatorio: después de cada misa dominical se venden refacciones diversas y muy sabrosas, refacciones, comidas en el área de la cocina, la cual ayuda a cubrir los gastos de la capilla. Y yo escuché una reseña de una persona que no serán muy sabrosas, sino que no la han comido ni siquiera en París, así que tienen esta bendición de tener los chefs aquí para sus refacciones ahora del mediodía. Así que Dios les pague también por su generosidad en la ayuda del sostenimiento de los gastos de esta capilla. Hoy celebramos el 6º domingo después de Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridísimos fieles, nuestro Señor, cuando nos enseña la vida espiritual, lo hace siempre en proporción de la forma que lo podemos conocer. La razón nuestra de conocer las cosas espirituales, que no tienen razón sensible en sí misma, muchas veces ayudan con las cosas sensibles para poder descubrir la realidad que está oculta a los ojos.
Esta multiplicación de los panes que va a hacer nuestro Señor en este Evangelio de hoy es una suerte de figura, una realidad que quiere significar de otra cosa más elevada. Va a nutrir los cuerpos, pero principalmente quiere la figura de cómo va a multiplicar a diario el alimento espiritual que es la Santísima Eucaristía. Este alimento que es el alimento propio del alma. Porque bien podría uno decir que el alma se nutre de lo que el cuerpo come y con eso vive, y no. No. El alma necesita un alimento que le es propio. Y el alma no puede vivir mucho tiempo y no puede alcanzar la verdadera vida si no es con esta comida espiritual que es nuestro Señor Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. Y de allí que la Iglesia manda con imperio, como obligando, bajo razón grave, de que al menos se comulgue, al menos, está hablando, por lo menos para Pascua todos los años. Una madre que manda a sus hijos a comer, aunque tengan el estómago lleno o aunque no tengan ganas, coma, porque si no se va a morir. Usted lo necesita, es para su propio bien, como madre que cuida a sus hijos. Pero con todo este alimento espiritual que recibimos en la Sagrada Comunión, donde sabemos y creemos que nuestro Señor Jesucristo está presente verdadera, real y sustancialmente, no lo recibimos como una comida que nuestro Señor quiere darnos, siendo su carne, sino como efecto de un sacrificio que ha hecho. Por eso esta comida que recibimos es una comida sacrificial. Comemos una víctima que se inmola en la cruz. Por eso la razón de la comunión se desprende del fruto que tiene el sacrificio de la cruz. Y por eso se renueva a diario en nuestros altares. Y Trento va a definir estos dos aspectos, que si bien están en una misma realidad, son dos realidades distintas a considerar. Trento va a decir que la primera realidad de considerar la Sagrada Eucaristía es como sacramento, en el cual se realiza este sacramento en la consagración. Mientras que cuando hablamos del sacrificio, estamos hablando en la razón en que consiste en ser ofrecida a la víctima. La Sagrada Eucaristía, que está reservada en los sagrarios, que la reservan principalmente para los enfermos, para aquellos que no pueden asistir al santo sacrificio de la misa, tiene esta razón, sí, de comunicar la vida de nuestro Señor, mas no comunica el sacrificio en sí mismo. En cambio, la razón de considerar el sacramento, la Eucaristía, ya no solamente en la razón del sacramento, la presencia real, sino como sacrificio, a la razón del sacramento que tiene el mérito de nuestro Señor, que da en el alma, agrega la razón de satisfacción que da Dios nuestro Señor. Y dijimos, fíjense cómo la Iglesia manda a sus hijos comer de este fruto del altar, pero manda una vez por año. En cambio, manda todos los domingos a asistir a la Santa Misa. Es una obligación, bajo pena de pecado grave, faltar al sacrificio de nuestro Señor de la cruz. Hay esta realidad entonces que nuestro alimento espiritual no es solamente un alimento que está presente nuestro Señor, es el producto de nuestro Señor entregando lo más sagrado que tiene, su misma vida. Porque bien podría haber hecho nuestro Señor en potencia absoluta, no en potencia ordenada, decir, este es mi cuerpo y no morir en la cruz. Y sin embargo, nuestro Señor, cuando en el Jueves Santo establece este sacramento, lo hace mirando la cruz. Y cada vez que comás de este pan, cada vez que se resuelva, que se vuelva a hacer mi sacrificio en el altar, tantas veces volvéis a renovar el mismo sacrificio de la cruz. Nuestra comida entonces es una comida ordenada a Dios por el sacrificio que nuestro Señor hace en la cruz. Y fíjense este aspecto también que Trento va a tomar de esta realidad de la Sagrada Eucaristía,
que en el milagro hay una figura justamente de la multiplicación de los panes, como la figura de la Eucaristía, pero también hay otra realidad que va a quedar también enseñada y figurada, que es que aquellos que distribuyen el pan multiplicado y los peces son los apóstoles. No manda nuestro Señor que vengan, cada uno libremente, venga y sírvase, sino que va a dar ordenadamente a los apóstoles, ustedes distribuyan este milagro. Y así dice el Catecismo del Concilio de Trento, que debe enseñarse que solo a los sacerdotes se ha dado el poder de consagrar y administrar a los fieles la Sagrada Eucaristía. Y el Concilio de Trento explicó, va a citar la sesión 13, realmente de las más importantes contra los protestantes, la dicha reforma de los protestantes, que la Iglesia observó siempre en sus costumbres que los fieles recibiesen los sacramentos de los sacerdotes y que éstos comulgasen por sí mismos cuando celebran los sagrados misterios. Y declaró que esta costumbre, por venir de la tradición apostólica, debe conservarse con veneración, sobre todo habiéndonos dejado Cristo nuestro Señor un ejemplo ilustre de este mismo modo, al consagrar su santísimo cuerpo y distribuírselo a sus apóstoles con sus propias manos. Es más, va a decir el Catecismo, para velar por todos los medios, por la dignidad de tan augusto sacramento, no solo se dio únicamente a los sacerdotes la potestad de administrarlo, sino que además prohibió la Iglesia por una ley que nadie, sin estar consagrado, se atreva a manejar o tocar los vasos, lienzos y demás objetos sagrados que son necesarios para consagrarlos, mientras no obligue a ello una grave necesidad. Y fíjense esta realidad que hoy encontramos de los ministros extraordinarios. Ciertamente hay una superabundancia y una disminución notable de los sacerdotes, que no se puede distribuir la Sagrada Comunión ellos solos. Esto es una circunstancia, ciertamente, pero siempre ha habido esta realidad en la Iglesia, que era solamente el consagrado o aquel que estaba por ser consagrado en la plenitud, el diácono, que ya está consagrado al servicio del altar, solamente los que pudiesen distribuir la Sagrada Eucaristía. Porque una cosa es hacer algo extraordinario como normal, ahora esto es lo normal, esto es lo que siempre pasa, ahora ya nadie lo tiene como extraordinario. Y muchas veces pasa que el sacerdote, en vez de distribuir la Sagrada Comunión, o no está, o no puede, o va y se sienta, ciertamente el ministro sagrado puede servirse, un obispo, otros sacerdotes, pero siempre es el sacerdote el que distribuye la Sagrada Eucaristía. Por eso no tenemos que nunca acostumbrarnos a una realidad que, a pesar de que no haya sacerdotes, de que no sea una cosa venerable, y nosotros no solamente de que cómo lo distribuyan, sino cómo lo recibimos, por eso lo recibimos de rodillas, por eso lo recibimos en la boca. Porque esta misma distribución que es de tradición apostólica y sin ser de tradición apostólica, tiene esta razón de veneración, de sumo sacramento que vamos a recibir. No tiene que ser para nosotros nunca esta normalidad, nos acostumbramos. No solamente que uno se acostumbra a los abusos, sino a la sagrada realidad de lo que estamos recibiendo. Uno acostumbrarse a recibir la comunión porque voy los domingos y comulgo y ya. No, hay una realidad escondida, que es mayor a todas las realidades que hay en la tierra. Tenemos entonces, en conclusión, mis queridos fieles, esta ciertamente necesidad para el alma de recibir la Sagrada Eucaristía, pero hay que recordar que viene del fruto del sacrificio de la cruz. Para hacer un banquete, dice Trento, primero es un sacrificio propiciatorio de la cruz. El mismo Cristo se inmola por nosotros y va a traer una realidad, un recordatorio a los fieles. El Concilio de Trento tiene que recordar los fieles al momento de la comunión y al momento de la Santa Misa, tener los mismos sentimientos
que Cristo tuvo en la cruz. ¿Y cuál es el principal? La primera razón, el primer fin. Nuestro Señor, la primera razón que hace en la cruz y la entrega de su cuerpo es el culto de su Padre Celestial. La razón de adoración a Dios nuestro Señor. Por eso tiene que ser este el mismo sentimiento al momento de comulgar. Comulgar principalmente por la gloria de Dios, porque Dios se agrada, porque Dios se alegra por nosotros que lo recibimos. Pidámosle entonces esta misma gracia a María Santísima, que nos dé también que nuestras comuniones, cada comunión que hagamos, sean el reflejo de este sacrificio de la cruz y también el sacrificio de la cruz reflejado en nuestra propia vida. Que así sea. Ave María Purísima. En el nombre